Belén López Mensa, que es nuestra compañera en Noticiero 12, la primera vez que está en el piso, en el estudio, y ha hecho un informe muy interesante vinculado acerca de cómo muchos médicos se están volcando a la estética, ¿no? ¿Cómo estás, Belu? Hola, Roxy Petete, gracias. Así es, hay algo que está generando alarma en el sector de la medicina, que es algo que ya veníamos comentando en Noticiero 12, que es esto de que hay muchos profesionales que están optando por residencias o especialidades que les den una mejor salida económica, ¿no? Entonces, la preocupación es que puedan faltar médicos en especialidades como pediatría, clínica, terapia intensiva, neonatología. ¿Y esto por qué está pasando? Primero, por una cuestión económica y también para mejorar su calidad de vida, y una de las razones por las que también se están yendo médicos de estas especialidades es porque se están volcando a hacer estética, ¿no? Les resulta más redituable. Es más redituable. Es más redituable, no tienen guardias, pueden manejar sus horarios, sus números. Entonces estuvimos hablando con la Facultad de Medicina y también con la Reina Fabiola para que nos cuenten su perspectiva de cómo están viendo esta situación. Muy bien. Vemos el informe. Nuestros egresados hoy no eligen nuestras residencias. Antes era al revés. Cuando nosotros, o por lo menos cuando yo egresé, había la oferta, la demanda era mucho mayor a la oferta, y hoy la oferta está quedando casi en un 50% vacante. No eligen nuestras residencias, y en esa dirección tenemos especialidades ya que son críticas, como son la neonatología, los terapistas, terapia intensiva, anestesia. Estamos teniendo empezar a tener signos de alarma en lo que es pediatría. Y bueno, y hay una migración de nuestros residentes, o nuestros egresados, perdón, que eligen especialidades como la oftalmología, la dermatología, la estética, cirugía plástica, que son especialidades que le demandan menos tiempo, y también son especialidades que son mayormente retribuidas, ¿no? Por ejemplo, neonatología, que es una especialidad crítica, necesita los 6 años de formación, uno para recibirse de médico, más los 4 años de pediatría, más 2 años más de subespecialidad de neonatología. Así que imagínate, son 11, 12 años de formación en el mejor de los casos. Entonces, nosotros tenemos que buscar esas herramientas para ver cómo garantizamos una formación de calidad, acortando los procesos y los tiempos. Yo pienso que las especialidades postbásicas hay que adecuar muchas veces la formación, quizás, para que no sea tan extensa. También lo que preocupa, por ejemplo, ciertas especialidades, como por ejemplo llamadas críticas en el sentido en formación, como por ejemplo neonatología, pediatría, clínica médica, que en realidad pediatría y clínica médica son básicas, pero también vemos de que hay una disminución en los postulantes a realizar estas residencias, lo que conlleva que de acá a unos años vamos a necesitar pediatras, vamos a necesitar médicos clínicos, vamos a necesitar estas especialidades básicas. Esto me parece que no es solo de las instituciones privadas, sino que esto es más general. Me parece que tiene mucho que ver con la parte redituable, ¿sí? Y por el tiempo de formación. Claro, 10, 12 años de formación para formar un pediatra, un terapista, por ejemplo, un neonatólogo. Es un tema serio, Belén, porque en realidad esto está implicando que en algunas especialidades realmente cada vez haya menos profesionales, pero por otro lado me parece que tiene que ver con este furor que hay en la Argentina por la estética, que implica que inclusive venga gente de otros países a hacerse tratar aquí. Sí, nos decían, porque esto no solo pasa en el área de los médicos, ¿no? También odontólogos, por ejemplo, que en un momento les conviene más hacer tratamientos estéticos que de odontología, y que nos decían, a veces es impresionante cómo la gente tiene quizás el dinero para hacerse un tratamiento estético, pero le cuesta más pagar la consulta de salud, ¿no? Bueno, es también un fenómeno que ayuda en esto. Eso tiene que ver también con las prioridades que cada uno le da a su vida, ¿no? Claramente hay gente que prioriza más lo estético que tener salud. Pero bueno, vamos a repasar, a ver, ¿cuánto cobran finalmente
Exacto. Tenemos algunos números porque esto varía mucho en cada hospital, en cada obra social, pero esto como para tener una muestra de lo que sucede en el sector privado. Por ejemplo, una ergometría, un estudio realizado por una cardióloga, un cardiólogo en el mes de junio, lo está cobrando recién en diciembre, o sea, con casi 6 meses, 12.000 pesos en mano, ¿no? Menos de 1 kilo de carne o 1 kilo de carne, ¿no? Exacto. Bajísimo. Después, el MAPA, que es un estudio para medir la presión arterial, que también realizado en junio, cobró en diciembre 7.000 pesos. Una consulta realizada en agosto la cobró en diciembre 11.000 pesos. Esto, en el mejor de los casos, los médicos están cobrando a 90 días, ¿no? A 3 meses, en el mejor de los casos. Financian con su bolsillo, con su raquítico bolsillo, las prestaciones. Claro, eso explica que quieran dedicarse a otra cosa que les sea más redituable, Petete. Y acá también pusimos algunos porcentajes de nuevo como muestra, porque varía mucho según la especialidad, según la institución, según la obra social. En el sector privado, en general, el médico suele quedarse con el 70% y el hospital con el 30%. Pero también se da algunos casos donde el servicio está tercerizado y no es del hospital, es decir, que un médico es el dueño del servicio, entonces ahí el médico tiene que dejarle un porcentaje al hospital y otro porcentaje al servicio. Y ahí puede llegar a quedarse 70% entre el hospital y el servicio, y el médico recibe apenas el 30%. Esto varía mucho y bueno, como decíamos, el cobro es a 90 días como mínimo. Todas razones que hacen que obviamente quieran buscar una mejor calidad de vida y un mejor ingreso, ¿no? Bueno, hubo un momento, hace muchos años, donde el médico era respetado socialmente e idealizado en la sociedad. Pero hoy, claro, los jóvenes, los chicos, los estudiantes ven la vida que lleva un médico, los riesgos que tiene con guardias eternas, el maltrato que sufre en algunos sectores por parte de los pacientes y los familiares de los pacientes, y el tiempo que demanda, y la mala calidad de vida, porque se pasa todo el día en el consultorio. Y lo poco que cobran, claro, Petete. y entonces buscan otra alternativa. Esa es la realidad, ¿no? ¿Esta realidad también se da, Belén, en el sector público? Sí, nos comentaban también, estuvimos hablando con el gremio de médicos y nos decían que no es algo que decíamos, bueno, en el futuro va a empezar a faltar. Nos decían, no, hay muchos lugares en donde ya faltan. Ya están faltando. Sobre todo, por ejemplo, en el interior, donde neonatólogos cuesta conseguir, muchas clínicas privadas que también tienen que cerrar porque no consiguen especialistas. Entonces, es algo del sector público y privado, y algo muy importante que nos decían, si bien hay muchos médicos que se van al exterior para cobrar mejor, tener mejor calidad de vida, esta falta de médicos o que cada vez menos gente elija medicina es algo que está empezando a darse a nivel regional y también global. Bueno, tenemos un testimonio de una en primera persona de una profesional que nos cuenta su historia. Yo soy médica especialista en terapia intensiva y después hice otras especialidades, auditoría médica en un primer momento, y después me formé en el posgrado de medicina estética. Yo puntualmente, ¿por qué empecé a cambiar, giré mi vida así? Porque yo quedé embarazada en medio de la pandemia. O sea, ya era terapista, me estaba recibiendo de terapista y quedé embarazada. O sea que tenía un combo fulminante porque trabajaba en una terapia COVID, era mujer y embarazada. O sea que de ser médica me convertí en paciente de riesgo, me quedé sin trabajo. Me había formado más de 10 años y entonces ahí empecé a ver cómo era el sistema y dije, bueno, tengo que hacer algo que me permite ser independiente y no depender de una institución. Amo la terapia, o sea, sigo haciendo terapia intensiva, me apasiona. Y bueno, empecé a hacer esto de estética, que la verdad que me permite manejar mis tiempos, manejar la cantidad de pacientes. Muchos médicos de otras especialidades han optado también por la medicina estética. Y la verdad que cambia mucho la calidad de vida, mejora muchísimo porque no tenés esa exigencia de atender a un paciente cada 10 minutos. Y yo, de hecho, me sigo desempeñando en lo que es terapia intensiva. Me encanta, no puedo salir. Además, siento como que la terapia, para muchos les parecerá muy raro, pero es mi segundo hogar. Una vez a la semana es todo lo que yo puedo hacer, porque tengo que rendir cuentas también acá en mi casa. Salís de ver a un paciente enfermo a ver a un paciente que en realidad quiere verse mejor, y que viene feliz y se va más feliz aún. Ya no importa la especialidad que hiciste, digamos, si sos pediatra, si sos médico clínico o terapista o cirujano, en todas las especialidades nos estamos volcando un poco más a la estética médica. No creo que sean los años que cuesta estudiar, porque el médico, no me gusta mucho decirlo, pero esa vocación te lleva a seguir estudiando, y de hecho hoy, más allá de que vos hagas estética, te seguís capacitando día a día. Yo estoy todo el tiempo estudiando y estoy todo el tiempo viendo con quién capacitarme, con qué otro profesional me puedo ir formando.
creo que puntualmente yo creo que la medicina es así. Y si no lo haces, si no te seguís formando, te quedas atrás y empezás a ser un poco obsoleto. Somos todos monotributistas, cobramos a 90 días siendo muy optimistas, si haces consultorio, los porcentajes que te sacan cada vez son mayores. Es muy duro. La verdad que la medicina es muy hermosa la carrera, súper apasionante, pero después para poder vivir de eso se hace muy difícil. Yo creo que por eso empiezan a optar por carreras especialidades más radicales. Bueno, muy interesante el testimonio, Belén Petete. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es que de pronto sos terapista y 3 horas después haces medicina estética? ¿Qué formación se requiere para eso? Bueno, en verdad no hay una residencia específica de estética, sí de cirugía plástica, pero eso ya implica otro tipo de procedimientos. Pero obviamente, si se necesita hacer una especialización, un posgrado, que eso sí está disponible, entonces bueno, también es importante esa capacitación en los médicos que hacen estética, obviamente. La vez pasada a mí me impactó entrevistar a un médico que estaba entrando al quirófano y me dijo que a la tarde estaba haciendo un curso, parece que estoy mezclando todo, pero no tanto, estaba haciendo un curso para colocar aire acondicionado, porque con lo que ganaba como cirujano no le rendía. Bueno, hay médicos que buscan otra actividad que no tiene nada que ver con la medicina y hay otros que se inclinan por la estética. A esto hay que sumarle, y me parece que es como para reflexionar, la adicción a la estética que tienen los argentinos o que tenemos los argentinos. Hay como una adicción. No en todos los países del mundo hay tanta adicción por la estética. Bueno, la nuestra, esa obsesión de verse siempre joven, ¿no? La nuestra es similar a la de Brasil, PTT. Pero me parece que este informe que trajo Belén, muy interesante, es una señal de alarma, de alerta, de que definitivamente hay que replantear qué es lo que se va a hacer en el sistema de salud con el tema de los médicos. Hay algunos que están proponiendo acortar las carreras, otros lo cuestionan. Lo que no hay dudas es que hay que mejorar el sueldo de los médicos para que realmente estén abocados a las especialidades que nos hacen falta, porque eso es lo que nos va a garantizar salud a los argentinos. Claro, este fenómeno, esta decadencia en el ingreso de los médicos comenzó hace muchísimo tiempo, pero es imperioso que se transforme, espero que nadie se enoje cuando hablo de política de Estado, porque parece que el Estado hoy es mala palabra, debe transformarse en una política de Estado nacional y de los estados provinciales para que tengamos médicos, porque son lamentablemente en algunas especialidades una especie en extinción. Así es, como decían, una señal de alarma para prestar atención y que en un futuro por ahí no nos falten estas especialidades tan críticas. Que son claves. Muchísimas gracias, Belén. Gracias. Gracias, muy lindo el informe, muy interesante, muy jugoso, como para analizarlo, como para reflexionar en casa. Vamos a cambiar de tema con Silvia. Bueno, les propongo...